La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Y acompáñenme al libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 11. Hebreos el capítulo número 11. Creo que usted ya entendió por qué del preámbulo y la preparación y por qué hemos ido como internándonos en este capítulo número 11 con tanta paciencia, ¿no? Preparándonos. Porque en este punto, mis hermanos, mis hermanas, también es necesario seguir haciendo lo que hemos venido haciendo. Cruzando, escúcheme, cruzando de la teoría a la práctica. Cruzando de la mentalidad antigua a la mentalidad bíblica. De la cultura que tanto conocimos, que también conocimos, como es la cultura humana, la cultura de su región, la cultura de su familia. Cruzando a la cultura bíblica, cristocéntrica. Amén. Así que podemos resumir un poquito diciendo que estamos pasando del pensamiento de que fe era algo complicado, algo que no conocíamos. Fe es algo tan misterioso como que me gustaría tener fe, pero yo no entiendo cómo es que. Y yo veo a las personas que Dios los bendice y dicen que tienen fe, y yo no entiendo qué es eso. De esa orilla tenemos que pasar a la orilla de saber que la fe es parte de su vida como hijo de Dios. La fe es algo que vino en el paquete, escúcheme, de la salvación. La Biblia dice que a todos se nos fue dada una medida de fe desde el día que creímos. Y si no lo ha leído, usted lo puede leer en Romanos capítulo número 12, el versículo número 3, cuando dice que nadie tenga de sí mismo un concepto más alto del que Dios le ha dado, de acuerdo a la medida de fe que recibió. Todos tenemos fe, pero a veces no se nos había dicho, ¿y qué es eso, abuelito? ¿Qué es la fe? ¿Y cómo se come eso? ¿Cómo entender la fe? ¿De qué se trata? Y creo que hemos estado en estos domingos como entendiendo mejor la fe. ¿Cuántos han entendido mejor la fe? Y debemos empezar a practicarla. Entonces, yo descubro que estoy creyendo algo dentro de mí, ¿sí? Y cuando descubro que estoy creyendo algo, yo decido si lo confieso o no. Porque si lo que yo estoy creyendo lo confieso, se convierte en fe. ¿Sí? ¿Estamos? Claro, eso es. Antes no lo sabíamos. Había una contradicción en nuestra vida como creyentes cuando decíamos, yo creo en Dios, pero en el momento del problema, nuestra alma se afligía y entonces abríamos la boca y decíamos, yo no sé por qué a mí me pasa esto siempre, hombre. Pero entonces ese mismo día en la noche íbamos a la iglesia y decíamos, yo creo que el Señor es mi pastor, nada me faltará, yo lo creo, Señor, sí. Pero ¿qué confesó durante todo el día? Ahí está. Y no entendíamos que fe es precisamente, ¿tienen frío? ¿Hacemos apagar eso o está bien? Apáguenlo, por favor, gracias. Oiga, y creíamos que fe era sencillamente decir de vez en cuando, yo creo en Dios. Y hasta de pronto, dentro de nosotros decir, qué bueno, Señor, que me dieras. Qué bueno, como algo lejano. Qué bueno que me hicieras. Qué bueno que cambiaras. Pero a la hora de confesar, es que Él tiene un corazón más duro. Y no entendíamos que la verdadera fe es la que se confiesa.
¿La que qué? La que se confiesa. Aunque usted no esté muy convencido dentro de sí de lo que ha dicho Dios, confiéselo y terminará creyéndolo. Claro, hermano, para mí es una escuela tan tremenda. Toda la Biblia, donde personajes que no lo podían creer porque era algo tan magno y era por primera vez que iban a ver eso, y el Señor les decía, repite. La palabra profetiza es repite lo que yo te digo. Repite, hijo de hombre, dile a estos huesos. Y está claramente establecido que Ezequiel tenía susto, tenía temor, no estaba seguro de que eso pudiera suceder. Tal vez por la magnitud del hecho, que eran tal vez miles de cadáveres allí tirados en ese valle, miles. Y cuando él empieza a decir con su voz de hombre, sí, con tu voz de hombre puedes, con tu voz de mujer puedes establecer verdades bíblicas sobre esta tierra, sobre tu vida, sobre tu familia. Esa es la fe, esa es la fe. Cuando nuestras abuelitas hablaban y decían, es que esta no va a servir para nada, tranquilo, no se preocupe, así fue. Porque estaba repitiendo no lo que Dios dijo, repitió lo que el diablo quería que se dijera, lo que Satanás dice de la humanidad. La humanidad no sirve de nada. Jesucristo murió en vano. La humanidad no sirve para nada. Ellos no quieren sino sexo, riquezas, y hay que destruirlos. Entonces, cuando un padre o una madre confiesa de acuerdo a lo que el diablo piensa, es que este muchacho sí, no, eso va a sufrir. Uy, este es mucho perezoso, eso es una marmota. Él estaba profetizando y eso era fe. ¿En qué creía esa mamá y qué esperaba de ese hijo esa mamá? Ahí está. ¿Y qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que. ¿Y qué espera una mamá cuando dice, este sí no le va a servir para nada? No, este muchacho, uy, me va a dar dolores de cabeza. ¿Qué está esperando él? Este sí va a ser no sé cómo. Este sí me salió no sé cuándo. Ella está esperando eso. Esa es la fe. Entienda, mi hermano, la fe no es algo misterioso. La fe es tan sencillo como que usted pone algo en su corazón y lo confiesa. Eso es. He aquí el cuidado que debemos de tener de no colocar en nuestro corazón, o sea, en nuestra alma, nada que no sea bíblico y que sea de este tiempo, para este tiempo, no del Antiguo Testamento, sino de la gracia. Ojo con eso. Porque también nos equivocamos cuando tomamos algo del Antiguo Testamento y lo confesamos para este tiempo. ¿Sabe que como está escrito se va a cumplir? Pero el que está en otra dimensión es aquel que confiesa lo que fue para el Antiguo Testamento, no para la gracia. Él está equivocado, está mal, pero se va a cumplir porque está escrito. ¿Usted entiende eso o le explico? Le explico, listo. Lo he dicho varias veces, se lo voy a poner como ejemplo de nuevo. Para este tiempo no es la muerte del ocultista, del brujo, de la bruja, del hechicero, no es, no, porque para eso vino la gracia del Señor, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando algunos discípulos vienen al Señor, estaba predicando todavía, en ese tiempo el Señor no había terminado su trabajo evangelístico, y vienen dos de sus discípulos y le dicen, Señor, allí en ese pueblo que tú ves, no nos recibieron, no, rechazaron tu nombre, dijeron que no, que eso era mentira. Señor, ¿nos permites orar para que todos esos herejes se mueran? ¿Nos permites orar para que descienda fuego del cielo? Y ellos, claro, los hijos del trueno, ellos se sentían felices. ¿Cómo será ver bajar del cielo fuego y que los consuma por incrédulos para que nos respeten? Para que nos respeten. Y ellos se emocionaban en eso y le dijeron, Señor, ¿podemos orar para que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor Jesús les dijo, uy, ustedes no han entendido de qué espíritu son. Ustedes no son del espíritu de la ley, ustedes son del espíritu de la gracia. Yo no he venido a condenar al mundo, a destruir al mundo. Yo he venido a que el mundo sea salvo por mí.
Y el cristiano que no tiene esto claro, entonces empieza a orar de acuerdo al Antiguo Testamento y va a funcionar. Sí, va a funcionar. Va a funcionar. Yo un día inconsciente de esta verdad, terminando un ayuno de 10 días corridos, el Señor me dijo, ora por brujería y hechicería. Listo, pero yo oré no por brujería y hechicería, sino por el brujo y por el hechicero. Y dije estas palabras, Señor, si hay alguna bruja, si hay algún brujo, algún hechicero afectando mi vida, Señor, córtalo. Así me habían enseñado. Y cuando al otro día le pegaron 5 tiros a una mujer que era bruja, yo no sabía que la tenía tan cerca, como a las 4 casas. Cuando estando yo a las 4 de la tarde en mi casa, escuché unos tiros ahí en la vecindad y la gente empezó a correr por la calle y dijeron, mataron a la bruja, mataron a la bruja. Y yo dije, por aquí había una bruja, y me dice mi esposa, pues claro, la hija de fulana. Y yo, ¿cómo? Inmediatamente ese sentimiento tan feo, hermano. Ahí mismo el Espíritu de Dios me hizo caer en cuenta, tú oraste por eso. No oraste porque ella se arrepintiera, oraste porque el diablo la matara. Y como tiene todo derecho, y el diablo está mirando a ver, usted que tiene poder, a ver usted qué dice. Si con algo que usted diga, él puede ir a hacerle daño a sus hijos, a sus nietos, a su esposo, a su esposa, él lo va a hacer, no se preocupe. Y esa es fe. Me arrodillé, confesé mi pecado, le pedí perdón y le dije al Señor que tuviera misericordia de esa persona, que yo lo había hecho por ignorancia. ¿Sabe qué? Con 5 tiros, 7 días en la UCI, se recuperó, quedó en una silla de ruedas y como a los 3 años me contaron que se había hecho bautizar, que estaba en una iglesia cristiana. Para la gloria del Señor, hermano, uno no sabe ni siquiera lo que está haciendo cuando no entiende lo que está leyendo. Y yo entendí, hermano, lo que yo pronuncie, si lo creo, se va a cumplir. Eso es fe. Es así de sencillo. Es fe aquello que usted atesora en su corazón y empieza a pronunciarlo. El cuidado está en que sea bíblico y que sea del Nuevo Testamento. La bendición, no la maldición. Ahora entiende usted por qué yo nunca lo maldeciría a usted. Ahora entiende por qué yo nunca traeré un problema aquí a este lugar, jamás. Ahora sí entiende usted por qué yo siempre tendré una bendición para todo el mundo, para todas las personas. Aunque me digan que ese ha querido hacerle daño, él no puede hacer daño. Donde hay un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, nunca el mal podrá tocar. Entonces estoy tranquilo y lo que hago es bendecir a los que dicen no, mano. Usted y yo estamos puestos para bendecir, porque Jesucristo nunca maldijo. La Biblia dice que nunca pronunció maldición, ni siquiera los que lo maldijeron a él, porque sabemos que tenemos poder en nuestra boca, que nuestras palabras son escuchadas por Dios. Y que en el mundo espiritual, escúcheme, hay una ley que dice, que establece que todo lo que usted diga creyendo, se cumplirá. ¿Sí se dan cuenta de lo que le digo o no? Entonces, hasta aquí vamos en el libro de Hebreos. Estamos pasando, no digamos que ya lo hicimos, estamos pasando de la orilla de la incertidumbre de la fe a la orilla de lo que es conocer una fe verdadera. Amén. Y fe no es, a veces a uno le hablaban, no, y al mundo le dicen fe y piensa en Dios. No, todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe, hasta los satanistas, hasta los que practican artes ocultistas, ellos tienen fe. Tienen fe en un demonio, tienen fe en un espíritu guía, o tienen fe en el mismo Satanás, pero tienen fe. Y por lo que creen, pronuncian, claro, y dicen cosas. Y ahí está la fe de la persona. Así que quiero como fortalecer hasta este punto lo que hemos tratado de hacer, de que usted entienda que la fe no es algo misterioso, es algo práctico, amén. La fe es algo práctico, es espiritual, pero es algo práctico. Ya sabe mi hermano, mi hermana, que lo que usted está confesando, usted está expresando lo que usted cree, está expresando su fe. Y eso es precisamente la fe. Cuando una persona ya empieza a decir, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no, nadie me va a derrotar porque tengo al Todopoderoso a mi lado, no, esto no me va a desbaratar, por el contrario, esto me fortalecerá, no, esto no viene a mí para destruirme. Mire, ¿sabe qué? Los problemas, las enfermedades, la escasez nunca vendrán para destruirte, nunca.
El problema es que no sabemos para qué viene eso. Cuando una enfermedad se manifiesta en una persona, yo estoy seguro que si la persona sabe tratar esto que Dios está trayendo a su vida, que está sacando a la luz para que desaparezca, oiga, si la persona conoce la Biblia y sabe cómo afrontar cada situación, todas esas cosas terminarán en una victoria poderosa. Una victoria del reino de los cielos y una victoria del cristiano. Pero si la persona se amarga, escúcheme, porque es que esta es la situación. Voy a probar tu fe y si sales victorioso, eso que se manifieste se irá y nunca volverá. Pero si no, se te puede convertir en una tentación y vas a terminar mal. Ejemplo. Viene una enfermedad, se manifiesta una enfermedad en un cristiano y él, creyéndose muy santo, muy bueno, muy justo, empieza a reclamar, como lo hizo Job, empieza a reclamar, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? Y se empieza a comparar con otros. Yo conozco un cristiano mentiroso y no está enfermo, y hay que verlo, mire, ¿eh? Y yo, que he orado, he ayunado, hace tanto tiempo soy cristiano. Esa persona muy posiblemente se va a morir de esa enfermedad, porque no supo para qué llegó esa enfermedad. La enfermedad en el cristiano o cualquier cosa fea se manifiesta porque se tiene que ir. El Señor expuso una herencia de enfermedad, una consecuencia de enfermedad, para que el cristiano vaya y confiese los pecados de sus antepasados, confiese cualquier mala administración de su salud que haya hecho en el pasado y esté tan seguro de que esa enfermedad se manifestó para irse, que empiece a decir: Señor, gracias porque yo soy sano, por tu cuerpo herido yo soy sano, la sanidad es parte de mi herencia, la sanidad es parte de la riqueza que tú ganaste para mí en la cruz del Calvario, Señor. Así se va a hacer, porque eso es lo que usted está creyendo. ¿Y cómo se demuestra lo que yo estoy creyendo? Con lo que estoy hablando. ¿Cómo es? ¿Cómo demuestro lo que creo? Con lo que digo. Es así, hermano. Yo le puedo decir a usted que soy un hombre de fe y estar aquí a toda hora diciendo: esto está muy duro, esto está muy difícil, vea, una deuda tras otra, me dejaron esto, me dejaron aquello, emproblemado, vea, yo no sé qué hacer, hermano, ayúdame a orar. ¿Usted qué va a pensar? ¿Y qué es lo que en verdad en el mundo espiritual estaría fluyendo? Que yo no creo en el Dios que me trajo aquí para sacar adelante una obra. No, no lo creo. Creo que alguien me castigó y me mandó acá a sufrir. ¿Sí lo está entendiendo o no? La esposa que se queja, el esposo que se queja, ¿irá a mejorar su situación? Nunca, nunca. ¿Cómo está, hermana? Uy, yo no sé qué hacer. Uy, me tiene desesperada ese hombre, me tiene que yo, no, ya casi me vuelve loca. Sí, tranquila, no hay problema. ¿Está entendiendo? A veces, como a uno no le enseñaban, uno no era consciente de estas cosas. Uy, ese muchachito me tiene a punto de volverme loca. Uy, no me pone. Y es que es tan cansón, es que... Yo a veces le digo: hombre, quédate quieto un minuto. Tranquilo, está trayendo, óigame, está trayendo sobre la vida de ese niño un demonio que lo enferme y lo deje quieto. Y cuando lo vea quieto, me gustaría verlo jugando. Pero al fin, ¿qué? Al fin, ¿qué? Deja la contradicción. Dios tiene un problema con el cristiano, tiene un problema con el ser humano, y es la contradicción. Dicen una cosa pero hacen otra. Hoy dicen algo y mañana dicen otra cosa, no entendiendo que eso es fe. Uy, quédate quieto, ve, al menos una hora, quédate quieto. Me gustaría que se quedara quieto, pero es que este muchachito, para amarrarlo es que está bueno. Tranquilo, eso es su fe, eso es lo que está pidiendo. Ese hombre me tiene hasta aquí. ¿Cuándo va a mejorar? Nunca, nunca va a mejorar. Pero el hombre que dice: hermano, ¿cómo está? Bien, bien, gracias al Señor. Tratando de entender a mi esposa, pero yo sé que la voy a entender y voy a encontrar la forma de vivir bien con ella. ¿En qué está creyendo él? ¿Qué está esperando? ¿Cuál es su fe? Esa. Y tenemos que pasar, hermano, de la orilla en que pensábamos que lo que yo decía no tiene... Entiéndame de esta manera. De la orilla en que aún el cristiano hacía bromas
y pensaba que nada le venía de vuelta. Yo se lo he dicho muchas veces, se lo seguiré repitiendo. No hay palabra inoficiosa, no hay palabra inofensiva, no hay palabra inútil en la boca de un cristiano. Así que medite, si a usted le gusta hacer bromas. ¡Ja! Le viene tal cosa. No, mentira. Ay, vea, qué tal cosa. No, mentira. Mentira. No hay palabra inofensiva en la boca suya. Toda palabra que usted diga tiene poder. Aunque después diga mentira, que no debería ser así, hermano. Nosotros no tenemos referencia con la mentira. La mentira fue el instrumento que el diablo usó para establecer en el ser humano la naturaleza adámica, la naturaleza de orgullo y codicia. Pero la verdad es papá y es la nueva naturaleza establecida en nosotros a través de la verdad. Así, hermano, que no se preocupe, yo no sé qué pueda estar pasando usted. Puede ser que usted no se esperara una crisis en su familia, una crisis de relación con su pareja. Nunca pensaba que él o que ella le fuera a hacer esto. Usted está, que no sabe qué hacer. Tenga cuidado con lo que confiesa, porque eso se manifestó para irse. Pero si usted confiesa lo incorrecto, si usted hace lo incorrecto, si usted empieza a creer en lo incorrecto, se va a profundizar la crisis, se va a profundizar y va a traer algo que Dios no quería traer. Porque le repito, nada que se manifieste en el cristiano viene para destruirlo, ningún problema, ninguna situación viene para destruirlo. Viene para probar su fe. ¿Qué vas a hacer ante esto que estoy permitiendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ante esta escasez? Te dejé sin nada, trabajá, recibís millones de pesos pero no te alcanza. ¿Qué le hiciste? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Esa fue mi situación en el tiempo de la nevera vacía. Hermano, cobrando cheques de millones de pesos y me ponía a cubrir compromisos, no quedaba. Mire, para todo el mundo había para trabajadores, había para todo, menos para mí, cristiano. Y el Espíritu de Dios me decía, ¿y qué vas a decir, Héctor? No, que eres hermoso, que lo tienes todo para mí, pero que me vas a enseñar algo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime qué tengo que hacer, porque yo sé que tú tienes lo mejor para mí, pero esto es una escuela. Claro, hermano, pero uno empezar, vea, ¿qué tal? Nunca tuve esta escasez, porque es la verdad, yo nunca tuve en el mundo, nunca tuve una escasez así, jamás. Yo me casé desde los 19 años, oiga, y veía por mí mismo desde los 14, trabajando con mi papá, pero trabajaba y me conseguía mi dinero. Y nunca tuve una escasez así, jamás me vi de esa manera. Y ahora con hijos, en Cristo, y hermanos sin 5. ¿Y qué vas a decir? Esto sale a la luz para que desaparezca, para que se vaya, para que no vuelva, pero tienes que hacer lo correcto. Lo correcto es creer que es parte de una formación y que eso te va a beneficiar. Así que cuando confieses, cuando abras tu boca, no le vas a dar lugar a Satanás. No, tu fe es correcta y lo que vas a hacer es darle plena autoridad al Señor para que haga contigo lo que tenga que hacer y te saque en bendición. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, nunca se te olvide, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero claro, mientras que llega al mediodía puede ser que hayan nubarrones y se ponga más oscuro en un momento. No, pero ¿cómo así? Pero no, Señor, no importa, estas nubes se irán, eso es temporal. Lo único que tiene esencia, lo único que tiene poder, lo único que tiene fuerza y verdad es lo que Dios ha dicho. El resto, escasez, ruina, miseria, problemas de familia, enfermedades, eso, hermano, no tiene esencia, eso no tiene poder. La esencia y el poder se la da el cristiano cuando empieza a repetir de acuerdo a esas desgracias. El cristiano que siendo un buen cristiano y habiendo sido nacido de nuevo y esté amañado con una enfermedad y, hermano, tiempos y tiempos y tiempos, fue el que le creyó a la enfermedad. La enfermedad no tiene esencia, perdió esencia en la cruz del Calvario.
La enfermedad es una mentira, pero ¿sabe qué? Esa persona la creyó y se quedó. Se quedó. Uy, no, es que mi migraña, no, mi diabetes, no puedo ayunar, no me puedo mover de la casa porque ya es que lo que hace que me dio esto, ya no puedo. Ya. Tu confesión es de acuerdo a eso, aceptando eso. Entonces se manifestó no para irse, sino para quedarse. Y a muchos cristianos esas cosas los han matado. Pero los que están a su alrededor tienen testimonio de que esa persona no hizo lo correcto. No le creyó al Señor. Aunque decía así, yo creo en el Señor, por otro lado estaba lleno de amargura, por otro lado estaba lleno de reclamos, por otro lado, terrible. Así que, hasta aquí vamos. Hebreos, capítulo número 11. Vamos a leer todo hasta avanzar un poquito de lo que veníamos hablando. Versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque de acuerdo a lo que creyeron, confesaron. ¿Qué dijo Abraham cuando le dijo cuando iba con Isaac a sacrificarlo? Que ya Dios le había dicho, sacrifíquelo. ¿Qué le dijo Abraham a sus siervos? Quedaos aquí, espérenme aquí, que yo subiré al monte y adoraré con el muchacho y ya venimos. Él tenía la fe, la certeza y estaba esperando volver con su hijo, aunque el Señor le había dicho, sacrifíquemelo. Él dijo, no, vamos, adoramos y volvemos. Él no dijo, pues espérenme aquí que yo tengo que matar a este muchacho y ya vengo yo solo. No, él no dijo eso. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ahora usted entiende mejor ese texto o no? ¿Sí lo entiende mejor? Claro, Él existe y Él no te va a castigar, Él no te trajo. Y si permitió que esa dificultad esté hoy en tu vida, es para que creas que para ti hay algo mejor. Es para que creas a las palabras del Señor y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. El arma más poderosa del cristiano es la fe en Jesucristo y en su obra, en su palabra. Eso es por eso en la armadura de Dios, todo lo que compone la armadura de Dios es defensivo. Solamente una es ofensiva y es la palabra. Ese es el arma. Siga leyendo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él creyó lo que Dios dijo y empezó a repetirlo. Sí, viene agua, viene, que va mentiroso, sí, viene. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe también de uno, y ese ya casi muerto, salieron
como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Deténgase aquí, vuelva a leer ese último versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. De este texto, de este versículo, nació toda una doctrina, y le voy a explicar cuál es para que la recuerde. Cuando yo llegué a la iglesia cristiana, yo escuchaba que en esta tierra solo sufrimientos íbamos a tener, solo sufrimientos. Y usaban algunos textos, claro, lo fortalecían con algunos textos. Solo sufrimientos. Usted no espere ni paz, ni tranquilidad, ni felicidad aquí. No, eso es vetado para el cristiano. Y si usted está como muy tranquilo, pellízquese, porque el diablo está trabajando en usted. Cristiano sin problemas, cristiano sin luchas, cristiano sin padecimientos no es cristiano. Al menos no es un buen cristiano. Así que usted aquí no va a ver nada. Aquí usted no va a ver nada de lo que dice la Biblia. Es en el cielo. Nuestra recompensa está en el cielo. ¿Alguien escuchó cositas así? Levánteme una manito ahí, yo la veo. Ah. Y todo resultó de aquí. Entonces, hermano, ni crea. Eso es más, ¿sabe qué? Ni se le ocurra decir que usted, por su propia voluntad y porque tiene dinero que es del diablo, se va a ir a pasear, se va a ir. ¡Ay, hermano, no vaya a hacer eso! No se vaya a contaminar porque usted a donde vaya de vacaciones. Además, las vacaciones no son aquí, las vacaciones son en el cielo. Aquí trabaje y trabaje. Para poder ser semejante a estos que vieron las promesas de lejos y las saludaron y nunca las disfrutaron, jamás. ¿Sabe por qué pasó así? Porque al Señor le plació que las promesas que le fueron hechas a ellos se convirtieran en herencia, que ahí sí las podemos disfrutar. No espere disfrutar de una promesa, pero tenga certeza de que va a disfrutar de la herencia, lo que es suyo. La herencia es suya, le pertenece. Una promesa es, mira a ver si te la cumplo. Mira a ver si te la cumplo. Yo conozco hermanos y hermanas, esposos, que después de vivir 30 años, ella tiene para decirle a su esposo: esposo, usted me prometió tal cosa cuando nos casamos, usted nunca lo cumplió. Se quedó esperando. Porque la promesa tiene eso, hermano, el riesgo de que el que la hizo no tenga la fidelidad o los medios para cumplirla, y el que la recibió no tenga paciencia y entonces empiece a afligir al otro todo el tiempo. ¿Qué hubo? Mentiroso, vos me prometiste, ¿qué hubo que no me cumplís? Claro. Pero el Señor no quiso eso. Los que no pudieron ver la promesa fueron estos héroes de la fe. Ahora nosotros, óigame, hemos recibido no la promesa, sino la herencia, porque las promesas se cumplieron en una persona, y yo se lo quiero mostrar. Primero, ¿será que nosotros no podemos aspirar a nada como bonito aquí en la tierra? Un hombre que vivió a nivel personal, vivió la gracia, no vivió en la gracia, no, vivió la gracia a nivel personal, un hombre llamado David. Él dijo esto, Salmo 27, hablando de si tendremos la oportunidad de ver cosas buenas aquí en la tierra o no. Salmo 27. El versículo número 13. Léalo conmigo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.
¿Sabe de qué habla la bondad? De hacerte el bien. ¿Sabe qué es la bondad? De hacerte el bien. Y la Biblia tiene unas historias donde alguien le pidió ayuda a una caravana de orientales, y ellos le ayudaron en una muy pequeña bondad, le dieron una pequeña ofrenda. Óigame, si eso es el hombre, ¿cómo será Dios? Y esa pequeña ofrenda fue que el jefe de la caravana de camellos le dijo a sus servidores: solamente quítenle a los camellos, no vayan a sacar nada de las bolsas, solamente quítenle a los camellos de su nariz y de sus orejas todo lo que tengan de oro. Y si usted lee la Biblia, dice que fueron bolsadas y bolsadas de oro. Entonces la bondad de Dios es hacerte el bien. ¿Habrá bien enfermo? ¿Habrá bien pobre? ¿Habrá bien en un hogar destruido? No lo hay. Así que David lo que estaba diciendo es: yo hubiera desmayado si no estuviera seguro de que viviré bien en esta tierra, disfrutaré de las cosas que Dios hizo. ¿Para quién cree usted que hizo los buenos frutos el Señor aquí en la tierra? ¿Para los malos? ¿Para quién hizo las hermosas playas? ¿Para quién? ¿Para quién hizo las lociones más finas? La mejor comida. ¿Para quién? De aquí para allá dicen para mí, acá es un murmullito, de aquí para acá. Es no conocer a Dios, creer que el cristiano tiene que estar austero, sufriendo, absteniéndose, no comiendo de las cosas buenas, no disfrutando de todo lo mejor. Mire, Dios hizo no solamente las 7 maravillas, sino todo lo bueno del mundo para sus hijos. Y nació una doctrina que dice que no, que aquí es puro sufrimiento, que a ver de lejos así. Y por eso entonces se diseñan en algunas congregaciones 40 días de ayuno y oración por el cumplimiento de las promesas. ¿Ya se cumplieron? Gálatas capítulo número 3. Lo que Dios le prometió a Abraham ya se cumplió. Porque usted y yo, no, bueno, sí, hay promesas hechas en el Nuevo Testamento, muy pocas. Pero la promesa de salvación, de prosperidad, de libertad, todo lo que contiene la salvación, se cumplió en Jesucristo nuestro Señor. Léalo en Gálatas capítulo número 3, el versículo número 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, no fue al pueblo de Israel. La promesa no fue hecha para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tiene otras promesas. A veces es producto de aflicción escuchar que dicen que somos el Israel espiritual. Tiene sentido por alguna forma o de alguna manera, pero dicen que las promesas que Dios le hizo a Israel son nuestras. No es así. Las promesas que Dios le hizo a Israel son para Israel. Las promesas que Dios le hizo a Israel es tierra y familias. La salvación para el judío es eso, tierra y familias. Por eso el Señor dice que le prometió al pueblo de Israel la tierra. Ellos poseerán la tierra. Y usted sí sabe que después de que pase lo que pase en esta tierra, nos iremos a una tierra más grande, una nueva tierra, un nuevo planeta, una nueva tierra, donde se poblarán de judíos. Y la iglesia, será tan grande esa tierra, ese mundo, y la iglesia seremos reyes y sacerdotes, seremos los gobernadores, seremos los que ministran la palabra del Señor, para que a los judíos que van a estar en sangre y carne no se les olvide quién es su creador y quién es el Todopoderoso.
Pero las promesas para el pueblo de Israel no son las mismas que para nosotros. No, no, señor. Ahora, si el pueblo de Israel se convierte al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pasan a ser parte de la iglesia. Pero lo que Dios determinó para la iglesia no es lo mismo que determinó para Israel. Así que dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces en Cristo se cumplen todas las promesas. En Él se establece la salud divina, la prosperidad en todas las áreas, la libertad total. Es que, hermano, pensar que yo soy hijo de Adán, un hombre que se multiplicó en sus hijos, pecador, atado, con idolatría por su esposa y cosas así, terrible. Pero cuando ya la Biblia nos dice que usted y yo somos descendientes de Jesucristo, ¿ah? Y que Él al morir nos dejó herencia. ¿Qué? Romanos capítulo 8. Versículo 16. Ya no somos hijos de Adán, ahora somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Sí ve que no está hablando de otra cosa sino herencia? Promesa y herencia son cosas diferentes. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ay, sí ve, pastor, aquí no vamos a ver nada, aquí lo único que vamos a ver es sufrimiento, aquí lo único que vamos a ver es problemas, enfermedades. No, porque si ustedes miran el contexto de las cartas de Pablo, cuando él habla de sufrimiento, es el quebrantamiento del alma que anhela cosas, del alma que anhela excesos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Él está hablando de doblegar la voluntad, de humillar esa alma que pide, que dice no obedezca, vamos. De hecho, la gracia es una tentación terrible para que la gente que conoce la gracia y no nace de nuevo, crea que el evangelio es la credencial para pecar. Eso es. Y no es así. Así que usted es heredero. No, usted es heredero. Heredero de Dios. Con los mismos derechos que nuestro Señor Jesucristo. Uy, ¿cuándo el Señor nos permitirá convencernos de eso? Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tenemos el mismo poder, dominio y autoridad que Cristo. Y aquí dice, ustedes son coherederos de Dios, ustedes son herederos de Dios, coherederos. O sea, en el mismo nivel de heredero, de herencia que el Señor Jesucristo. Le tienes que decir a tu alma que lo crea. Porque esas caras así como de plop. Claro, hermano, mire, el diablo nos convenció de indignidad. El diablo nos convenció que va, Héctor, eres un... No sé. ¿Vas a creer que vas a tener la misma potencia, el mismo poder que Jesucristo? No, no crea eso es cuento, eso está mal entendido. Lo que pasa es que Pablo cometió un error. Y por eso es que el cristiano ve una manifestación demoníaca y corre. No, diga yo no. Porque le aprende, oye, la cultura, y el mismo diablo ahí metido en la cultura, le enseñó a la gente a tenerle miedo a Satanás y a los demonios. No, si está pecando, tiemble, porque Dios mismo le va a mandar un demonio a que lo aflija. Otra herejía, pastor. No, ahí dice. Ahí dice. Pero si usted entregó su vida al Señor, es sincero, hermano, ¿cuál miedo? ¿Cuál miedo? Ahora, no solamente estamos sentados en lugares de autoridad y dominio con Cristo, sino que tenemos la misma calidad de herederos que el Señor Jesucristo.
Uf. Así es. Vuelva a leerlo, el 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que no le damos gusto a la carne. Yo le puedo resumir el resto de este versículo diciéndole, si es que no le damos gusto a la carne. Si es que no vivimos de acuerdo a la carne, porque si vivimos de acuerdo a la carne, esa herencia se aleja, porque cuando vivimos de acuerdo a la carne, nos volvemos niños. El inmaduro, el cristiano inmaduro es el que vive de acuerdo a la carne, de acuerdo a sus emociones, que me hicieron, que me miraron, que no me saludaron, que me largo. Eso es vivir de acuerdo a la carne, lo hemos estudiado, no voy a dejar de decírselo. Y Gálatas lo dice así, Gálatas capítulo número 4, dice esto. Tiene todo que ver con la fe, no se preocupe. Bueno, capítulo 3, versículo 29, el último versículo de Gálatas capítulo 3. ...29... y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Uy, ¿en serio? Otra vez, ¿cuántos somos de Cristo? Ajá, eso tiene que ser con vehemencia. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois por la fe, y herederos según la promesa. Ah, herederos. Ahora lea el versículo siguiente. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, que vive en la carne, que no ha padecido sujetando sus emociones y sus pasiones y sus deseos, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere, en nada se diferencia del esclavo. Y mire que Pablo lo reconoce, aunque es Señor de todo, es Señor, usted es Señor de todo. Está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Es Señor de todo. El diablo no le interesa que usted lo entienda. El diablo no le interesa que usted se dé cuenta de eso. El diablo quiere seguir implantando miedo en la iglesia. Y quiero decirle algo que es feo, pero que es cierto. Hay ministros que no reprenden al diablo por miedo. Y otros que lo reprenden también por miedo. Porque no han entendido eso. Yo soy heredero de Dios, coheredero, o sea, en la misma calidad de heredero que nuestro Señor Jesucristo. Lo dice la Biblia, yo lo creo y lo declaro, porque si lo creo, lo puedo declarar. Amén. Amén. Dijéralo. Le pido por favor, analice esto, no se vaya a cerrar la Biblia a su casa, estúdielo. Hay una gran cantidad de textos que tienen que ver con esto. Si usted tiene libros de estudio, no le haga caso a los libros, pero sí cerciórese de las citas que se dan en cuanto a la herencia del cristiano, la herencia. Y se va a dar cuenta, hermano, que se enriquece lo que yo le estoy diciendo. Yo no tengo que orar por promesas, no, las promesas se cumplieron en Cristo. Él poseyó las promesas, en Él se hicieron realidad, se hicieron verdad, y al morir, Él lo que me dejó fue una herencia, algo tangible, algo que por la fe, ¿por qué? Yo no le puedo mostrar a usted una credencial que diga hijo de Dios, y esto lo hicieron en el cielo y tiene la firma de Dios. ¿Sabe por qué soy hijo de Dios? Porque en mí hay testimonio del Espíritu Santo de que soy hijo de Dios. Y yo lo creo y al creerlo lo declaro. Hermano, en esa dimensión de los demonios saben quién es quién. Ellos saben. Y ellos le pueden decir a usted, no, ese no es un hijo de Dios. Esa no es una hija de Dios. Se lo dicen. Se lo dicen. O le dicen algo así, él es un hijo de Dios, pero no lo cree, por eso tengo derecho a estar en él. Hermano, es complicado. Cuando uno no ha entendido qué es la fe, la gente, un hijo de Dios, comete un error y la cultura a su alrededor y la doctrina lo descalifican. Él se cree que está descalificado, que no tiene oportunidad y empieza a ejercitar esa fe. La fe en que está descalificado, a decir, no, es que yo no creo, hermano. Es que es difícil. Uno cuando ya comete tantos errores, uno ya, creo que yo ya no.
Y el diablo en todo eso va tomando potencia, va tomando potencia, va tomando potencia. Hágale una liberación a una persona de esas y verá que si los demonios les place hablar, o si usted los insta a que hablen, ¿sabe qué le van a decir? Sí, él es un hijo de Dios, sí es verdad, él nació de nuevo, pero él no lo cree. Él me acepta a mí, en él me acepta. Y si él me acepta, yo no me voy a ir. Y uno dice, qué tremendo es eso, ¿no? Qué tremenda es la fe, qué poder tiene la fe en el cristiano. Qué importante, qué determinante es la fe en el cristiano. ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás confesando? Pero si tú confiesas, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Así le plació al Señor hacer de mí. Y aunque estoy en un proceso de perfeccionamiento, creo y lo tengo claro, soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en Él soy más que vencedor. ¿Sabe qué va a pasar? Que cualquier situación que usted esté pasando se va a demorar menos en llegar a su conclusión. Porque su fe está puesta en el Todopoderoso, no en las circunstancias, no en los hechos, no en las cosas naturales. Recuerde, hermano, no se le olvide ningún texto, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque lo que se ve es que es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Usted puede estar viendo, mire, yo estaba viendo un cuerpo allagado, hermano. Yo he visto, hermano, huesos salidos, así, descuadrado, la rodilla descuadrada y el dolor ahí. Eso es lo que yo he estado viendo. Pero yo he querido creer que en el mundo espiritual, donde no se ve, hay una piel sana para esa persona y hay una rodilla nueva para esa persona. Y al poder creerlo, lo puedo confesar. ¿Qué tiene poder? ¿Lo que usted interioriza o lo que exterioriza? ¿Qué tiene poder? ¿Lo que pronuncia o lo que piensa? ¿Qué tiene poder? Claro, hermano. Y eso es lo que tenemos que aprender y salir adelante en eso, hermano. Yo le digo a los ministros, a los pastores, que desde que les dicen, mire, vaya allá, pero ese pueblito, no vaya más bien, hermano, no vaya a hacerle daño a la obra. No, pastor, es que si usted me mandara a una ciudad, usted en ninguna parte va a funcionar, porque su fe, cuando llegue a esa ciudad tan grande, llena de brujos, de hechiceros, de prostíbulos, va a decir, no, es que el brujo, porque su fe no sirve, no funciona. En cambio el hombre que dice, no, mándeme para donde sea, que conmigo está el Todopoderoso, mande para donde sea, bien pueda, hermano, yo con él soy más que vencedor, que detengan los demonios a donde me manden, porque a donde sea, mire, en un desierto, levanta obra. Y usted, no importa la situación que esté pasando, puede ser un desierto. En el desierto van a empezar a brotar abrevaderos. Escúcheme, va a empezar a brotar frutos de ese desierto si usted hace lo correcto y cree en el que puede vencer la desgracia, la escasez, la enfermedad. Por eso es que la Biblia dice, sin equivocarse, en Cristo somos más que vencedores. Dele la gloria a Dios. Oremos al Señor. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.